Entonces, primero veremos oído. Saben ustedes que el oído es un sentido especial que tiene dos funciones. Sus funciones están relacionadas con la audición y con el equilibrio. Para su estudio presenta estas tres funciones: oído externo, oído medio y oído interno. Vamos a empezar a describir por el oído interno y vamos a ir hacia afuera. Esta es una imagen que nos está mostrando un embrioncito de 4 semanas. Miren, ¿por qué digo que es de 4 semanas? Porque se está plegando en sentido ventral, en sentido caudal, ¿ya? Y el ectodermo que le está rodeando, esta capa, esto que está pintado de azul o de celeste, ese es el ectodermo que está rodeando en su superficie. A nivel de ese ectodermo, fíjense, se están produciendo unos engrosamientos, esas son las placodas ópticas. No se van a confundir, OT para hablar de oído y OP para hablar de ojo, ¿ya? Porque entre óptico y óptico no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Así que normalmente en el examen les pueden poner como para confundirlos, ¿cierto? Óptico por óptico. Ay, no sé. OP es óptico. OT es de oído. OP es de oído. Óptico es para oído. Óptico es para ojo, ¿no? Porque las dos aparecen como placodas del ectodermo el mismo día, el día 22 del desarrollo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Entonces, desde que inicia el plegamiento de la 4ª semana, fíjense, el embrioncito está rodeado en toda su superficie por el ectodermo de la superficie, y aquí estamos viendo. Entonces, va a formar un engrosamiento localizado, esa es la vesícula óptica, repito. ¿Ya? Entonces, esta vesícula óptica, que es el primordio del el oído en realidad, fíjense, aparece por primera vez el día 22 del desarrollo. Dice a ambos lados del rumboencéfalo. Este es otro punto que tienen que tener cuidado, porque para las placodas ópticas aparece a ambos lados del prosencéfalo, ¿cierto? Entonces les pueden cambiar óptica y por óptica o rumboencéfalo por prosencéfalo, ¿vale? Entonces tengan cuidado. ¿Cómo se van a formar estas vesículas ópticas, ¿no es cierto? Miren, aquí está la vesícula óptica por el engrosamiento del ectodermo y van a sufrir una invaginación. Aquí está la vesícula, se está invaginando y esa invaginación va a formar esta fosa que es la fosa óptica. Después de esa fosa, fíjense, los extremos que estaban en el ectodermo, a ambos lados, se van a fusionar y esta fosa va a quedar ahí en la parte interna. Entonces, esto va a constituir lo que es la vesícula óptica. Y a partir de esta vesícula, que también se llama otocisto, se va a poder desarrollar lo que es el oído interno. Mientras se está formando esta vesícula óptica, miren, se van a desprender algunas células de esta y más células de la cresta neural van a formar estas vesículas que están chiquititas ahí, o esos ganglios que se ven chiquititos ahí. ¿Dónde están? Aquí hay dos puntitos. Esos dos puntitos son los que el ganglio estatocústico. Esas células o esos ganglios se han formado por propias células de la vesícula óptica, ¿ya? Pero que también han contribuido células de la cresta neural. Esta vesícula que acabamos de ver, la vesícula óptica, va a tener dos porciones, una porción ventral y una porción dorsal. De su parte ventral se va a formar el sáculo y el conducto coclear, y de su parte dorsal se forma el cutículo, los canales semicirculares y el canal endolinfático. Entonces, esa vesícula es esta. ¿Ya? Esta es la vesícula óptica. Ha crecido, ¿no es cierto? Bueno, estábamos viendo en el corte y solamente veíamos una parte de esta vesícula, que es la vesícula óptica. También se denomina otocisto. Entonces, esta es su parte ventral, ¿no es cierto? En esta imagen hemos visto sus partes. Aquí hemos visto sus partes, parte ventral y parte dorsal. Entonces, esas partes están aquí. Esta es su parte ventral, es
es la que va a conformar, o de aquí se va a formar de su parte de otra el sáculo, y se van a formar los conductos, perdón, el sáculo y el conducto coclear. Y de aquí, que es su parte dorsal, se va a formar el ventrículo y los conductos semicirculares. Ya. Entonces, la primera porción que vamos a formar, la primera parte que vamos a formar es esta, el sáculo y la copa, esta parte. Fíjense, este es el sáculo y de su parte caudal va a empezar a crecer un segmento, una parte se va a ir prolongando y al crecer va a sufrir, se va a ir enrollando, va a sufrir 2 vueltas y media en su desarrollo. Y está, fíjense, se desarrolla y va a formar 2 vueltas y media. Aproximadamente para la semana 8 tiene esas 2 vueltas y media, 2 giros y medio prácticamente. Durante su desarrollo, fíjense que este que es el conducto, el sáculo, y la porción que ha formado el conducto coclear van a quedar unidos por este conducto estrecho que se llama conducto de Hesse. Entonces, es ahí está. Entonces, ahí, esa es la estructura, ¿no es cierto? Que va a estar uniendo permanentemente, bueno, durante el desarrollo el sáculo con esos que van a ser los conductos semicirculares. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para la semana 7 estos conductos semicirculares, perdón, este conducto coclear, ¿no es cierto? Va a quedar inmerso y esas 2 vueltas las ha formado dentro de un tejido mesenquimatoso. O sea, al crecer caudalmente y al producir esos giros se ha derivado dentro del tejido mesenquimatoso. Y este tejido mesenquimatoso lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es transformarse posteriormente en cartílago. El cartílago donde está inmerso el conducto coclear, que es este, y que le vamos a hacer un corte, es este el cartílago que está alrededor. Se ha hecho el corte y entonces esto es lo que estamos viendo de ese corte en el conducto coclear. Este es el cartílago que se ha originado del mesénquima que estaba rodeando. Entonces, ese mesénquima, después de que se ha transformado en cartílago, ingresa en un proceso de vacuolización. Y esa vacuolización hace que se forme una especie de cavidades. Este es el conducto coclear, ¿no es cierto? Esta es su pared formada por sus células, evidentemente. Y producto de la vacuolización vamos a encontrar que se forma esta que es la rampa vestibular, que está separada de la luz del conducto coclear por esta que es la membrana vestibular. Aquí abajo tenemos la rampa timpánica y esta rampa timpánica está separada de la luz del conducto coclear por esta membrana que es la membrana basilar. Ahora, hacia la parte externa, hacia su borde lateral, en realidad esto que es esta que es la pared lateral del conducto coclear, va a estar todavía, ¿no es cierto?, con cartílago, este segmento, y eso va a formar el limbo espiral, esa parte de cartílago, hacia su pared lateral. Su vértice del conducto coclear se va a continuar con un segmento con esta proporción, este su vértice, y se continúa con lo que va a ser el módulo. Entonces, ahí tenemos esa estructura. Y si se fijan, por debajito del módulo, vamos a ver que está alojada, hay una fosita, ¿no es cierto?, que es la fosita para el ganglio espiral. Tenemos las 2 rampas, como he dicho, entonces la que está por debajo es la rampa timpánica, la que está por arriba es la rampa vestibular. Quien separa a la rampa vestibular de la luz del conducto coclear es la membrana vestibular. Quien separa a la rampa timpánica de la luz del conducto coclear es la membrana basilar. Eso es lo que les estábamos mencionando, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver en la parte teórica. Bien, ¿qué más? Bueno, también hemos visto aquí el módulo. Ahora quiero que se fijen que al inicio prácticamente toda la pared de lo que es el conducto coclear, estas que son las células ciliadas que están constituyendo su pared, entonces son casi iguales, pero después la capa, o bueno, su base, podríamos decir, su piso, va a empezar a diferenciarse en células que son más altas, cilíndricas altas, y van a formar 2 grupos. Uno que está en su borde interno, aquí, y otro que menciona que está en su borde externo. Entonces, 2 grupos de células, uno interno y otro externo, formadas por células ciliadas. ¿Dónde está?
en el piso de lo que sería, ¿no es cierto?, este conducto, el conducto coclear. Si se fijan, aquí están sufriendo ya un proceso de diferenciación, bien delimitados, este es el grupo interno y este es el grupo externo, son células ciliadas. En esta imagen, que les voy a mostrar a continuación, se ve mucho más, ¿no es cierto?, ese proceso de diferenciación de las células ciliadas. Y aquí estamos viendo que están formando las células del borde interno que van a formar finalmente esto que va a ser el limbo espiral. Aquí está, esta parte ha formado esto, es el limbo espiral, son el grupo interno, y el grupo externo. Pero aquí en el grupo interno hay una sola capa de células. En cambio, en el grupo externo, que es esta parte, vamos a ver que se van a formar 3 o 4 capas de células. Esas 3 o 4 capas de células van a constituir, ¿no es cierto?, estas células ciliadas, van a ser cubiertas por esta membrana gelatinosa que se llama membrana tectónica. Entonces, ese grupo de células más la membrana tectónica es lo que van a constituir el órgano de Corti. ¿Ya? Aquí nos está mostrando que esta parte, ¿no es cierto?, que constituyen las células ciliadas, van a constituir las del borde interno, están relacionadas con la luz, ¿no es cierto?, de esta que sería el conducto coclear, ¿no es cierto?, las del borde externo, que están relacionadas con la luz del conducto coclear, estas van a formar las células sensitivas que van a constituir las células que van a captar los sonidos, o sea, son las células sensitivas para la audición. Ahora, las que están tanto del borde externo como las que estaban formando estas células ciliadas, estas del borde externo más las células ciliadas que se han organizado por capas, van a constituir lo que es el órgano del Corti junto con esta membrana tectónica y ya les he dicho que es una membrana gelatinosa. Entonces, juntas, sus axones van a relacionarse por esta vía, que está, sus fibras de estas células, sus axones, van a salir y se van a relacionar. ¿Se acuerdan? Aquí había un cambio, es el cambio espiral, por aquí estaba. Estas son las fibras, ¿no es cierto?, de estas células. Sus axones van a transcurrir este conducto y se van a relacionar con estos con el ganglio ciliar que estaba por aquí. ¿Ya? Y ese ganglio ciliar, saben ustedes que va a tener relación, ¿no es cierto?, es donde van a emerger las fibras del octavo par relacionadas precisamente con la audición. Ya. De ahí hemos hablado de lo que es el órgano de Corti, el sáculo, los conductos cocleares, y hemos visto por qué estructuras está formado el órgano de Corti. Entonces, yo les preguntaría en el examen, ¿y de dónde se forma el órgano de Corti? ¿O de dónde está formado? Sería por las células del borde externo, ¿cierto? Y la membrana tectónica, ¿cierto? Estas dos están constituyendo el órgano de Corti. Ya. Ahora, el otocisto o vesícula óptica tenía también esta porción, que es su porción dorsal, de donde se forma el ventrículo y los conductos semicirculares. Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, la parte dorsal, en otra vista, es esta estructura, ¿ya?, que va a empezar a formar una especie de dilataciones, estas dilataciones. Pero esas dilataciones van a converger hacia la línea media con extremos más delgados, de tal forma que su parte periférica es más gruesa y esa es la que va a constituir los conductos semicirculares. Entonces, la parte interna o la parte que converge hacia entre ellas, ¿no es cierto?, de estas vesículas, va a ir degenerando con un proceso de apoptosis, esta parte, esta membrana, y van a quedar constituidos o separados entre sí los conductos semicirculares. Ahora, esos conductos semicirculares van a tener dos extremos cada conducto. Tiene un extremo que se va a dilatar, está dilatado. Este extremo dilatado forma la porción angular del conducto semicircular, pero su otro extremo no está dilatado, entonces es la parte no angular. Se van a dar cuenta que dos conductos en su parte no angular se fusionan, de tal forma que como son tres conductos semicirculares y cada uno tendría que tener dos extremos, tendrían que ser 6, los extremos que vayan a desembocar en este segmento. Sin embargo, como dos se han fusionado, dos no angulares se han fusionado, entonces solamente 5 conductos son los que van a desembocar acá.
5 extremos de los 3 conductos semicirculares donde están desembocando es aquí, ¿no es cierto? En su siguiente segmento que es el utriculo. Aquí. Ya, entonces, la parte que tiene el extremo que está dilatado y que forma la ámpula, en su interior tiene unas células que están formando lo que son las crestas ampulares, entonces, o cresta apular. Esa cresta apular tiene una estructura similar a lo que es la mácula acústica. Y juntas con ella van a constituir el lugar donde se van a captar, ¿no es cierto?, las sensaciones o están las células sensitivas relacionadas con el equilibrio. Entonces, aquí están, ¿no es cierto?, en las crestas angulares, dentro de lo que son los conductos semicirculares en su extremo angular o dilatado. Desde ahí, desde la mácula acústica y de estas crestas angulares, van a nacer las fibras, los axones de las fibras vestibulares que van a emerger, ¿no es cierto?, o que van a ser parte del octavo par craneal y que están dedicadas a captar los estímulos de equilibrio o las sensaciones de equilibrio. Entonces, fíjense, es a nivel, todo esto que hemos descrito es oído interno, ¿verdad? Entonces, es a nivel del oído interno donde vamos a encontrar a los dos, ¿no es cierto? A los dos, las dos modalidades o los dos tipos de sentidos que van a estar en el oído, el equilibrio y la audición. Entonces, el equilibrio, ¿con quién se relaciona? Con las crestas angulares, ¿no es cierto? Y la mácula acústica, ahí está su origen embrionario. Y la audición, ¿con quiénes se va a relacionar? Se va a relacionar evidentemente con la membrana tectoria y estas células ciliadas, ¿no es cierto?, del borde externo, esas células ciliadas. Entonces ahí está. ¿Con qué ganglios se van a relacionar? O bueno, ¿con qué estructuras? Aquí las células ciliadas y la membrana tectoria, que están relacionadas con el sentido, con la audición, se van a relacionar con el ganglio espiral. En cambio, las células sensitivas relacionadas con el equilibrio, que están en la cresta angular y la mácula acústica, se van a relacionar con el ganglio estatoacústico. Por eso me interesaba es esta. Esto se ha formado la vesícula óptica, ¿no es cierto? Esta, y se han separado de ella unas celulitas más las células de la cresta neural, forman el ganglio estatoacústico. Para que tengamos la función, ¿no es cierto?, de captar lo que es las sensaciones de equilibrio. Listo, pasamos al oído medio. O sea que lo que hemos descrito estaba este lado, ¿cierto? Tengo una imagen. Por aquí. Aquí está. Lo que acabamos de describir es esto, ¿cierto? Esta parte. El oído interno. Ahora vamos a hablar del oído. Esta parte, ¿cierto? Todo esto, son circulares, todo. Entonces, ahora vamos a hablar del oído medio que contempla todo este segmento. O sea, este conducto, la cavidad, ¿no es cierto? Y la cavidad donde se encuentran los huesecillos y su límite más externo va a ser la membrana del tímpano. Entonces, vamos a hablar de ese segmento, de esa parte. Tenemos que hablar de lo que acabamos de hablar, estaba por aquí arriba, ¿cierto? Todo este segmento, oído interno. Ahora vamos a hablar del oído medio, que contempla esta línea punteada amarilla que está, ¿no es cierto?, enmarcando todas esas estructuras. Ese es el oído medio. ¿De dónde se va a originar? Aquí está su origen embrionario. Cuando se habló de la vesícula, hemos visto, ¿no es cierto?, que está el piso de la faringe y que estos son los arcos faringes, primer arco, segundo arco, tercer arco y demás. ¿Ya? Que internamente va a haber un revestimiento de endodermo entre un arco y otro arco faríngeo. Este es el primero, este es el segundo, y esa impresión que hay entre los dos
está revestida por endodermo y ese endodermo va a formar las bolsas de los arcos faríneos. Entonces, para este caso, lo que estaríamos viendo es la bolsa del primer par de arcos faríneos. Esta es la bolsa, revestida de endodermo. Va a crecer en sentido lateral, la bolsa se va a profundizar en sentido lateral y va a formar este segmento, que es su segmento más proximal, que es un conducto, es el conducto auditivo interno. ¿Ya? Y finalmente, hacia la porción más lateral va a formar una dilatación. Esta es la cavidad timpánica. Esto. Entonces, ahí adentro, traduciendo en lo que es esta imagen ya, este es el conducto auditivo interno, esto, que sería esto, ¿no es cierto? O trompa auditiva, o trompa faringotimpánica, esto, ¿cierto? Este es el proceso de desarrollo y aquí ya está prácticamente formado. O trompa de Eustaquio también, ¿no es cierto? Y la cavidad timpánica, esta dilatación, esto en el proceso sería esta dilatación y aquí en esta imagen es todo esto. Dentro de esa dilatación, que es la cavidad timpánica, vamos a encontrar los huesecillos, ¿ya? Y su límite más externo, por eso les decía, va a estar por aquí, ¿no es cierto? Que va a ser todo esto, que va a ser la membrana del tímpano. Entonces, ahí dentro se ha formado lo que es el oído medio. ¿De dónde se origina? Tal como está descrito y como les acabo de mencionar, se forma de la hendidura, de la bolsa del primer par de arcos faríneos. Ya saben que estaba revestida por endodermo, que ha crecido y ha formado esta estructura en forma de tubo que se llama receso tubotimpánico, que después se va a dilatar y forma esta cavidad, que es la cavidad timpánica. Este receso tubotimpánico es lo que nosotros conocemos como el conducto auditivo interno o la trompa de Eustaquio o también trompa faringotimpánica, que saben que se habla ustedes en la nasofaringe, ¿no ven? Han visto seguramente del cadáver y si no, le van a ir a curiosear en su cadáver. Ya. Ahora, dentro de esta cavidad que habíamos dicho, dentro de la cavidad timpánica, aquí, ¿cierto? En todo esto, encontramos a los huesecillos. Obviamente, esos huesecillos también se originan de los arcos faringeos. Dijimos que se forman 6 pares de arcos faringeos, pero para este segmento, para la formación de estos huesecillos, tenemos involucrados 2 pares de arcos faringeos. ¿Ya? Estarían el primer par, que forma el martillo y el yunque, y el segundo par, que solamente va a formar al estribo. ¿Listo? Entonces, esas pueden ser preguntas de examen. Saben ustedes que cada arco faríngeo tiene un nervio, un par craneal que prácticamente está asignado, ¿no es cierto?, al desarrollo, a inervar a todas las estructuras que se originan de cada arco faríngeo. Entonces, ya que el martillo y el yunque se van a originar del primer par de arcos faríneos, los músculos que están relacionados con ellos van a tener inervación del primer par de arcos faríneos, que saben ustedes que es el trigemio. ¿Ya? Y para el segundo par de arcos faríneos, que da origen al estribo, entonces van a estar inervados por el facial, que es el nervio del segundo par de arcos faríneos. Mientras crecen, mientras se forman estos huesecillos, ellos se van a formar por osificación intramembranosa. Endocontraria, por osificación endocontraria. ¿Ya? Pero van a crecer cuando empiezan a formarse sus moldes de cartílago de estos huesecillos, que además están articulando entre ellos a través de cavidades, por supuesto, son articulaciones de tipo sinovial. Cuando crecen, aquí todo esto era inicialmente tejido mesenquimatoso, ¿ya? Y ha crecido dentro de ese tejido mesenquimatoso, y entonces no se van a liberar de ese tejido no va a desaparecer por completo hasta el 8º mes de gestación. Y esto es muy importante, porque cuando termina de liberarse de ese tejido mesenquimatoso, dentro del cual se ha crecido como si fuese una matriz, ¿ya? Entonces, dependiente de ese tejido mesenquimatoso, van a quedar, por ejemplo, los músculos, ¿no es cierto?, y ligamentos que los están uniendo entre sí para que se articulen, ¿ya? Y para tensar a los huesecillos cuando hay sonidos muy fuertes, ¿ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. No se olviden que si hemos dicho que estaban inmersos dentro del tejido mesenquimatoso o mesodermo, ese tejido forma no solamente el cartílago que ha dado origen a estos huesecillos, sino también va a formar, ¿no es cierto?, los músculos, ¿no?, los ligamentos y tendones que van a estar relacionados, y la cavidad articular que está relacionada con la fusión de estos huesecillos.
Así que esto es algo que también tienen que tener en cuenta. Me interesa mucho que ustedes recuerden que estos huesecillos van a terminar de independizarse desde que yo me sentí matoso en el octavo mes de gestación. ¿Por qué? Porque cuando nacen bebecitos prematuros, a los 7 meses, 7 meses y medio, ¿qué ocurre? Que todavía ese desarrollo no está completo. Se va a completar fuera del útero de la mamá. ¿Ya? Y es muy probable que lo que tenga que ocurrir, ¿no es cierto? Si es que hay algún tipo de infecciones o algo, que son bastante frecuentes en los prematuritos, en los nacidos menos de los 9 meses, 7 meses, 7 meses y medio, y cuanto más temprano nazcan hay más probabilidad de que haya infecciones, entonces se tengan que utilizar antibióticos. Y los antibióticos, no todos obviamente, pero hay algunos que necesariamente se tienen que utilizar y que dañan ya el oído medio. O sea, esta cadena de huesecillos que va a ser la encargada en todo caso de captar el sonido que está viniendo, los ruidos que están viniendo por el conducto auditivo externo, ¿ya? Y transmitirlos para que se transformen en ondas sonoras a nivel del oído interno. Entonces, si hay problemas aquí en la vía de conducción, obviamente van a haber problemas de audición. Entonces, se pueden dañar ya por los medicamentos. Por eso hay que tener mucho cuidado y es importante tener en cuenta que al octavo mes, ¿no es cierto?, recién se van a independizar. Esto ya lo hemos visto. Les decía que la parte más externa, aquí están los huesecillos, aquí está el martillo, la parte más externa, el límite más externo de este, que es el oído medio, sería entonces la membrana del tímpano. Y podemos ver esa membranita o ese límite por aquí. Miren, el martillo, un segmento del martillo está adherido a la membrana del tímpano, pero el resto está, ¿no es cierto?, no diríamos libre, sino que está formando parte de lo que es la metalobálvula. Ahí está recubierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es que me he pasado. Ya. Aquí estabas, ¿no? Con el martillo que está adherida a la membrana del tímpano, pero el resto de la membrana del tímpano está libre, una gran parte también. Entonces, es su límite externo. Ahora, esta membrana del tímpano es importante mencionarla porque evidentemente ella es el muro con que se van a encontrar prácticamente los ruidos y van a hacer que, como está unido el martillo a ella, en gran proporción, entonces va a ser que va a contener los ruidos de la membrana, pero va a emitir o va a hacer que vibren estos huesecillos. Y ahí se van a tensar sus músculos y sus ligamentos para que oponer algo de resistencia, ¿no es cierto?, a esta conducción y se generen las vibraciones adecuadas para no dañar la membrana del tímpano, el oído interno, las zonas ciliadas, sin embargo, para transmitir los sonidos. Esto es lo que les decía hace rato. Dependiendo de, obviamente, su inervación, el músculo tensor del tímpano, por ejemplo, tiene inervación del trigémino, que es el nervio del primer par de los arcos faringios, y el músculo estapedio o del estribo tiene inervación desde el nervio facial, que es el nervio del segundo par de los faringios. Para formar el oído externo, o sea, hasta aquí ya hemos hablado de todo esto, ahora tenemos que hablar de este segmento del oído externo y de lo que está por fuera. Aquí tenemos que hablar del conducto auditivo externo y obviamente del pabellón ocular. ¿Ya? Entonces, miren, dice que hasta el tercer mes de gestación hay un tapón. A ver, primero veremos, ¿de dónde se va a formar el oído, el conducto auditivo externo? Igual, los arcos faringios, teníamos primer, segundo par de arcos faringios y el ectodermo que estaba revistiendo externamente va a profundizarse entre el primer y el segundo arco faríngeo para formar la hendidura del primer par de arcos faringios. Actualmente el ACMA menciona que en realidad el conducto auditivo externo no se forma de la hendidura, sino del ectodermo que está revistiendo. O sea, para mí es prácticamente lo mismo. Pero, sin embargo, miren, este es el ectodermo de la superficie, se ha profundizado, está creciendo hacia el sentido interno, ¿no es cierto? Y está formando este conducto, ese conducto auditivo externo. Ahora, en el proceso de desarrollo, antes de que se conecte el conducto auditivo externo y de paso se conecte directamente
del tímpano, miren, hay una estructura, se llama tapón meatal. Este tapón, durante todo el proceso de la gestación, está protegiendo o está evitando que el líquido amniótico entre en contacto directo con la membrana del tímpano, que está todavía en proceso de formación. Pueden haber algunos casos en los que ese tapón meatal no desaparezca, si es posible, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, los sonidos no llegarían hasta lo que es la membrana del tímpano, evitando que se produzca la vibración de la cadena de huesecillos y por lo tanto la transmisión de los sonidos. Entonces, puede existir, pero en el desarrollo existía el tapón meatal. ¿Hasta cuándo va a estar ese tapón meatal? Dice que está desde el tercer mes y hace 4 meses el tapón tendría que degenerar. Y estamos hablando de 7 meses, otra vez están involucrados los bebecitos prematuros, ¿no es cierto?, al momento del nacimiento. Todavía no se ha completado este desarrollo, ni en los huesecillos, que es hasta el 8º mes, ni en el la degeneración del tapón meatal hasta el 7º mes. El límite más interno de este conducto va a ser, cuando ya no haya tapón meatal, va a ser la membrana del tímpano. Y la membrana del tímpano, a pesar de que es sumamente delgadita, ya va a estar constituyendo o constituida por estas 3 porciones. Desde el lado externo, o sea, desde aquí afuera por donde metemos nuestro dedito, metemos el cotonete, su origen es ectodérmico. ¿Ya? Y obviamente la membrana del tímpano a ese nivel, desde su origen ectodérmico, está representada por un epitelio que va a tapizar todo lo que es el conducto auditivo externo hasta llegar a la membrana del tímpano. De su lado interno, ¿qué creen que sea? De su lado interno es el endodermo, es un epitelio de endodermo, ¿ya? De origen endodérmico, que está formando una capa fibrosa. Y en medio del origen ectodérmico y endodermo vamos a tener el mesodermo. Buenas noches, ya, entonces, desde el lado externo dijimos epitelio de origen ectodérmico, desde el lado interno epitelio de origen endodérmico, y en medio va a haber el mesénquima o mesodermo, ¿no es cierto?, que está uniendo las dos membranas y que le va a dar indicación. Nos toca hablar de la parte más externa y hemos salido hacia el conducto auditivo externo, nos toca hablar del pabellón auricular. Entonces, todo lo que es el pabellón auricular, que tiene diferentes partes, miren, se va a originar aquí donde estoy poniendo mi puntero láser. Ahí está el orificio del conducto auditivo externo. Entonces, alrededor ustedes están viendo que hay una especie de montículos, no sé, es ectodermo, ¿no es cierto?, pero que está formando una especie de pelotitas, que son 6 aproximadamente. ¿Ya? Y es que los primeros 3, estos 1, 2, 3, se originan del primer par de atmosféridos. Y estos 4, 5, 6, los que están por debajo del conducto externo, esos se originan del segundo par de atmosféridos. Por eso dicen que todo lo que es el pabellón auricular se origina de 6 proliferaciones mesenquimatosas del primer par y el segundo par de atmosféridos. Entonces, las 3 primeras del primer par y las 3 de abajo del segundo par de atmosféridos. Desde el punto de vista del desarrollo, del segundo par de atmosféridos se origina todo el pabellón auricular. Todo, excepto el ingreso al conducto auditivo externo y lo que va a ser el tramo. ¿Ya? Entonces, eso se origina del primer par de atmosféridos. El ingreso al conducto auditivo externo y el tramo. Eso es del primer par. Y todo el resto del pabellón auricular del segundo par de atmosféridos. Con relación a las aplicaciones clínicas. Miren, esto es importante que tengamos en cuenta que puede haber 2 tipos de sordera. Una que se llama neurosensorial y otra sordera de conducción. No se pueden perder en eso. ¿Ya? Porque la sordera de conducción, ¿qué quiere decir? Miren, el oído es aquí empieza el conducto auditivo externo. Entonces, los sonidos, los ruidos se generan aquí afuera. Entonces, es un sistema de conductos, ¿no es cierto?, que permite que llegue hasta el lugar donde se tiene que captar, ¿no es cierto?,
los ruidos. Se transforma el estímulo nervioso. Entonces, si es que hay alguna alteración en el desarrollo de esta vía de conducción, a eso se llama, ¿no es cierto?, hipoacusia neurosensorial. Primero, hipoacusia conductiva, ¿cierto? De hipoacusia conductiva. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí es la hipoacusia. La hipoacusia es la disminución de la capacidad de escuchar con claridad los sonidos. Va degenerando igual que cuando pierdes la vista por vejez, ¿no? Entonces ya poco, entonces va a ir haciendo tu vista más dificultoso, no puedes ver bien de cerca, no puedes ver bien de lejos. Lo mismo es con la audición. Se va perdiendo el sentido de la audición progresivamente con la edad. ¿Ya? Solamente que hay condiciones que esta hipoacusia, esta pérdida del sentido de la audición, es más frecuente en algunas situaciones clínicas, ¿no es cierto?, o a una edad más temprana. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver o clasificar en lo que es la hipoacusia neurosensorial y la de conducción. Ya les he dicho, si en el sistema de conductos o los en el conducto auditivo externo o los huesecillos hay alguna alteración anatómica, entonces esa es una hipoacusia de conducción. Pero si el conducto auditivo, o sea, todas las vías son perfectas anatómicamente y es a nivel de las células ciliadas y la membrana pectoral donde hay alteraciones, entonces esa es una hipoacusia neurosensorial. ¿Quiénes tienen o quiénes pueden tener como ejemplos en las anomalías, ¿no es cierto?, hipoacusia neurosensorial? Por ejemplo, los pacientes con Down. Una de las características de los pacientes con Down es que ya desde el nacimiento no escuchan muy bien y que a edad mucho más temprana ellos van a desarrollar, ¿no es cierto?, hipoacusia con relación al resto de la población. Igual que los pacientitos con Down, en muchos casos, si se van a fijar, utilizan medidas de lentes bastante gruesas, porque también hay procesos de degeneración a nivel del cristalino, ya es parte de su cuadro. En cambio, puede haber hipoacusia de conducción, por ejemplo, cuando, ya les he dicho, el conducto auditivo externo, en la membrana del tímpano, los huesecillos están afectados. Por ejemplo, en el trench Collins, ¿no es cierto?, que es la anomalía del primer par de acusfaringios. Como estos huesecillos y el conducto auditivo externo dependen del desarrollo del primer par de acusfaringios, en este caso, ¿se acuerdan? Había hipoplasia malar o no existía un hueso malar o cigomático. Entonces, como no hay algo cigomático tampoco, hay alteraciones en el desarrollo del conducto auditivo externo que pueden derivar en eso. Ya. Cuando la hipoacusia es neurosensorial, puede ser que en la vida prenatal, cuando la mamá estaba embarazada, haya sufrido de rubiola, citomegalovirus, herpes simple. Cualquiera de estas alteraciones puede tener como consecuencia una hipoacusia neurosensorial. O que el bebé haya sido demasiado prematuro. ¿Por qué? Tiene que ver la prematurez. ¿A qué edad hemos dicho que se independizaba? El tapón neonatal, ¿a qué edad desaparece? ¿Cuántos meses? 7. ¿Ya? ¿Y en qué edad los huesecillos se independizan del mesénquima? Octavo mes. Entonces, por eso la prematurez, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿cuándo vamos a tener sordera de conducción? Cuando los huesecillos están afectados. A ver, por índice de frecuencia, el estribo siempre va a ser más afectado. O sea, si hay una alteración en los huesecillos, lo más frecuente es que sea el estribo, porque está funcionando. Pueden haber varias alteraciones en el desarrollo del pabellón auricular. Por ejemplo, las que estamos viendo aquí. Miren, donde todo el pabellón auricular está reemplazado por un pequeño apéndice. Yo no diría, estos pacientes no escuchan, no oyen, pero sí tienen capacidad de audición. Obviamente no es igual, ¿no es cierto?, porque su conducto auditivo externo no está conectado hacia afuera, hacia el exterior, pero lo más probable es que internamente su conducto auditivo esté no más conservado o por lo menos con alteraciones, pero que esté. Pueden existir diferentes alteraciones en el desarrollo del pabellón auricular, más grandes, más chiquitos, hay diferentes características, pero, por ejemplo, el otro día una de las estudiantes me preguntaba, y doctora, pero miren, de mí mi pabellón auricular tiene estas características.
igual que en la nariz, ¿no es cierto? Desde la descripción topográfica en los libros de anatomía, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de nariz y de acuerdo a eso recibe su nombre: nariz aguileña, nariz chata, nariz puntiaguda, igual es para el pabellón ocular, ¿ya? Pero dentro de esas, no alteraciones, modificaciones o esas variables que son normales, pueden existir estas otras. Por ejemplo, esto ya no es normal, es como un remanente, como un exceso de tejido, ya que ha quedado ahí, ¿no es cierto? Como una verruguita, como una pequeña apéndice pegada al trago, ¿no? O como en este caso es una pequeña fusita, ese puntito que se ve por aquí como una pequeñita, es una fusita, una pequeña depresión. Entonces, todas esas se consideran alteraciones, ¿no es cierto?, del desarrollo del pabellón ocular. Esa fotito tiene mi hermana, como la cebolla. ¿Esa fusita? Sí. Ya. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Tiene ¿Es menor que tú? Sí. Bueno, hay un comentario que hay que hacer a esto. Perdón. Pero, ¿saben qué? El hecho de que esto ocurra es una llamada de atención. Es una llamada de atención porque hay que buscar anomalías a nivel cardiovascular. Porque no se olviden que para que se haya desarrollado el pabellón ocular, no solamente ha intervenido el tejido, el ectodermo de la superficie que estaba rodeando la primera y segunda tabla de los faringes, sino también ha intervenido células de la cresta neural. Entonces pueden haber alteraciones. Ahora, estos casos, la fosita, este remanente, esto, puede haber ocurrido, ¿por qué? Porque durante el embarazo la mamá tenía rubiola o alguna otra enfermedad viral, ¿ya? Y puede dejar estos pequeños vestigios, dependiendo de la edad gestacional. Si es dentro de los 3 primeros meses, puede ser hasta fatal una rubiola para el bebé, para el producto del embarazo. Dentro de los el segundo trimestre, puede producir alteraciones como estas morfológicas, pero además, ¿no es cierto?, haber producido algunas alteraciones relacionadas con la migración de las células de la cresta neural. ¿Dónde migran? ¿Cuáles son los lugares más importantes de las células de la cresta neural? La formación de tabiques del corazón y de válvulas. Entonces hay que buscar. Y ya, cuando ya afectan en el tercer trimestre, pueden ser simplemente así estas alteraciones que son un poquito morfológicas. Pero cuando vemos en un recién nacido, sabemos que tenemos que ir a buscar, o es una alerta para buscar alguna alteración cardiovascular, porque pueden estar asociadas las alteraciones. Ahora, solamente puede ser esto, lo aparente, lo físico, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener en cuenta, porque para eso nos sirve el desarrollo neuronal, ¿no es cierto?, para saber que tenemos que tener en cuenta sus aspectos. Pero con seguridad tu hermanita no debe tener nada, porque hubiesen detectado al momento del nacimiento a isótopos y cosas más, ¿no es cierto?, que el pediatra ve esto y tendría que relacionar. O sea, para eso estudia el pediatra, para que pueda ver algunas signos, estas pequeñas cositas, ¿no es cierto?, y pueda haber buscado, lo revisan así minuciosamente y buscar, ver, ¿no es cierto?, que no haya ninguna alteración. En muchos casos es solamente el síntoma, ¿no es cierto?, que tiene esa pequeña fusita, o un granito,